Antes de abordar cuáles son puntualmente los cambios físicos que se presentan durante la adolescencia, voy a decirte de qué se trata la etapa de la pubertad. Ser adolescente se define como un periodo en el que ocurre una transición de la niñez a la adultez. En ella se presentan cambios de todo tipo. La pubertad son tal cual los cambios físicos que suceden en chicos durante la adolescencia. Los cambios más notorios durante la adolescencia es el aumento de altura y la maduración sexual. De forma general, lo que más cambia es que crecen más alto. Los niños generalmente crecen mucho en poco tiempo. A esto se le llama aceleración del crecimiento. Los cambios físicos en la adolescencia ocurren debido a la producción de hormonas. Estas producen testosterona en los niños y estrógeno en las niñas. Durante esta etapa de cambios, el desarrollo sexual, el crecimiento de estatura y la maduración psicosocial van relacionados con los cambios físicos. Este proceso se presenta entre los 8 y los 10 años en las niñas y entre los 9 a los 15 años en el caso de los varones. Cambios físicos en la adolescencia de mujeres. Las niñas se desarrollan físicamente un poco más temprano. Las niñas comienzan a cambiar alrededor de los 8 y 10 años de edad. Comenzando la adolescencia con la menarca, el inicio de menstruación. Los cambios físicos que ocurren durante la adolescencia en las mujeres son: crecimiento de los senos. Las niñas comienzan los cambios de la adolescencia con el desarrollo de los senos, específicamente de las glándulas que forman las mamas. Esto se inicia primero con la aparición del botón mamario. Se le dice botón porque tiene una consistencia diferente con respecto a los demás tejidos que rodean a la glándula mamaria. Si ustedes tocan y sienten que hay una estructura un poquito más sólida que el resto del tejido de los senos y se empieza a elevar, este es el inicio de la adolescencia en las niñas. Sale vello púbico. El vello crece en el área genital. En algunas niñas, el vello púbico es el primer signo de los cambios de la adolescencia. El brote del vello púbico nos da indicios de que se está desarrollando la niña y que tiene ya niveles elevados de una hormona llamada estrógeno. Se ensanchan sus caderas. Los estrógenos producidos en la pubertad provocan que las caderas de las niñas se ensanchen un poco. Cuánto se puedan ensanchar las caderas varía de una mujer a otra. No provoca el incremento de 3 tallas de ropa y que las adolescentes se vayan a ver gordas o un cambio brusco en su apariencia. Las adolescentes no deben de preocuparse por este ensanchamiento, pues es perfectamente normal y no necesariamente será significativo. Maduración de órganos reproductores. Un aumento en la producción de estrógeno produce cambios que activan la maduración de los ovarios, el útero y la vagina. Normalmente, estos cambios pasan de forma secuencial desde la adolescencia hasta alcanzar la madurez sexual. Presencia de flujo vaginal. Pueden tener flujo vaginal blanco o claro. Flujo vaginal es el término que usan los médicos para describir la pequeña cantidad de líquido que sale de la vagina. Primer periodo menstrual. Empiezan a tener periodos mensuales. Esto suele suceder 1 o 2 años después de los primeros signos de la adolescencia. En México, la mayoría de las niñas tienen su primer periodo a los 12 o 13 años. Cambio en la distribución de la grasa corporal. Las adolescentes acumulan 10% extra de grasa que se acumula principalmente en la cadera. Este efecto de los estrógenos sirve para preparar el cuerpo para reproducirse. Cambios físicos en la adolescencia de hombres. Los cambios físicos que ocurren en la adolescencia de nuestros hijos son: crecimiento de los testículos. Este suele ser el primer cambio que ocurre. En los niños, el principal marcador del inicio de la adolescencia es el aumento en el volumen de sus testículos. Los niños podrían notar un crecimiento del escroto y también de sus testículos desde los 9 años de edad. El crecimiento puede ser de hasta 2 veces su tamaño con la llegada de la adolescencia. Para el desarrollo físico en la adolescencia y desarrollo de los órganos sexuales, nosotros los médicos usamos un instrumento para medir el tamaño testicular llamado orquidómetro de Prader. Esto nos va avisando cuánta testosterona está produciendo un niño a diversas edades. Nos ayuda a detectar si puede haber alteraciones a ese nivel. Crecimiento del pene. El pene se alarga y se ensancha durante la adolescencia. El cambio en el crecimiento es a lo largo y a lo ancho. Normalmente un niño hombre llega a tener el tamaño de pene adulto entre los 13 y 18 años de edad. Aparece vello púbico y barba. Crece vello en los genitales, vello púbico, en la cara y en las axilas. Los niños comienzan a tener pelo en la cara alrededor de los 11 años de edad o comenzar en la adolescencia media a los 15 años de edad. Cambios de la voz. Uno de los cambios más notorios de la adolescencia es el cambio del tono de voz. La voz comienza a escucharse más grave, esto es por 2 cosas. Una, porque la testosterona en los niños hace que las cuerdas vocales se engrosen. Y otra, porque que el tubo de la tráquea se hace más grande. Este cambio nos indica a nosotros los médicos que está iniciando la adolescencia en los niños. Comienzan a eyacular.
Durante la adolescencia, los chicos llegan a tener eyaculaciones por la noche mientras duermen. A esto a veces se le llama sueño húmedo. Tener emisiones nocturnas regulares, sueños húmedos, es uno de los cambios que indican el comienzo de la adolescencia en los varones y ocurre a los 13 o hasta los 17 años. La edad promedio es alrededor de 14 años y medio. Desarrollo de la musculatura. Otro de los cambios físicos en la adolescencia que ocurren es que la musculatura se desarrolla más. Obviamente esto se nota a un nivel pectoral en los niños y esto es por influencia de la testosterona. Esta hormona provoca que el músculo reafirme y crezca, lo que les da cierta conformación a los niños más masculina. Crece la manzana de Adán. Así como el crecimiento de la laringe provoca cambios en la voz de los adolescentes, el cartílago de la tiroides crece también. Esto causa una bola en la laringe que conocemos como la manzana de Adán. Cambios físicos en la adolescencia de hombres y mujeres. Otros cambios físicos que pueden ocurrir se enumeran a continuación. Todas estas cosas son normales, pero algunas pueden ser molestas o vergonzosas para su hijo. Incluyen aumento de estatura. Es justo en esta etapa en donde la hormona de crecimiento comienza a fabricarse en mayores cantidades. Esta hormona es la encargada de estimular el aumento de estatura en los niños. Se produce por medio de una glándula llamada pituitaria. El estirón puberal ocurre en la segunda parte de la adolescencia, cerca de los 12 años, con un pico máximo que puede a los 14 años. Así el crecimiento puede alcanzar entre 7 y 12 centímetros por año. Esto forma parte del estirón de crecimiento de estatura a la adolescencia que es específico de la pubertad. Para valorar el estado de crecimiento en los niños y las niñas se realiza una radiografía de muñeca y una de mano. Con esto se pueden generar cálculos y conocer la maduración ósea del hueso, lo que permite tener un diagnóstico certero del crecimiento y del desarrollo físico en la adolescencia. Aparición de acné. Los cambios hormonales de niños y niñas en la adolescencia provocan el aparecimiento de acné en la piel, sobre todo en el rostro. Normalmente los hijos heredan de sus papás la predisposición a tener acné en la pubertad. Para ayudar a prevenir las espinillas, tu hijo puede lavarse la cara 2 veces al día con un limpiador facial suave sin jabón. También puede pedirle consejo al médico o enfermero de su hijo sobre cómo tratar las espinillas. Sudoración. La evolución de las hormonas en todo el cuerpo causa un aumento en el tamaño de las glándulas sudoríparas. Literalmente las células fabricantes de sudor crecen. Los niños y niñas siempre han tenido estas glándulas en su cuerpo, pero en la pubertad crecen, lo que provoca que suden más. Es por esto que la adolescencia es cuando los niños comienzan a usar un antitranspirante o desodorante. Cambios en la vista. Algunos niños comienzan a necesitar usar anteojos durante la adolescencia. Esto es inminente, sin embargo, un adolescente puede cuidar su visión si va a revisiones médicas y sigue los consejos del oftalmólogo. Tales consejos incluyen usar anteojos de sol, gotas y prevenir infecciones oculares. Cambios de humor. Estos cambios son un producto o una suma de todos los cambios que hemos venido mencionando. Un adolescente que está cambiando física, social y emocional debe de adaptarse a estos cambios. A veces esta adaptación le puede provocar cambios de humor. Desarrollo físico en la adolescencia. Crecimiento de estatura en la adolescencia. La adolescencia se caracteriza por una aceleración en el crecimiento de estatura y por cambios físicos. Aproximadamente el 20% de la estatura adulta se acumula durante la pubertad. El estirón puberal de crecimiento de estatura. Velocidad máxima de altura varía según el sexo. Ocurre a una edad promedio que es aproximadamente 2 años antes en las niñas que en los niños. El cambio en el aumento de altura afecta tanto el tronco de los adolescentes como las extremidades de los adolescentes. Las extremidades aceleran antes que el tronco. Por eso el adolescente en la pubertad tiene las manos y los pies muy grandes en comparación con su cuerpo. La velocidad de crecimiento se puede graficar y comparar con las normas utilizando tablas de velocidad de estatura. El inicio extremadamente temprano de la adolescencia, o sea la pubertad precoz, da como resultado una velocidad máxima de altura más temprana. Esto a menudo conduce a un periodo transitorio de estatura alta, pero se asocia con una altura adulta reducida debido al cierre epifisario temprano. Desarrollo sexual en la adolescencia. El desarrollo sexual generalmente comienza en la preadolescencia o la adolescencia, cuando producimos hormonas que provocan cambios en nuestros cuerpos. Por ejemplo, en las mujeres los senos aumentan de tamaño. También crece pelo en las axilas y en el área púbica. Comienza la menstruación. En los hombres aumentan de tamaño el pene y los testículos. La voz también comienza a cambiar y crece vello en la cara, en las axilas y en el área púbica. Sin embargo, la pubertad es más que cambios físicos. A medida que su cuerpo se desarrolla, su forma de pensar, sus emociones y sus deseos y necesidades también cambiarán. Probablemente comenzará a sentir una fuerte atracción hacia otras personas.
A veces, estos sentimientos incluyen el desarrollo de amistades con otros adolescentes. Otros sentimientos incluyen querer estar físicamente cerca de otra persona. Es importante saber que en los primeros años de la adolescencia es normal querer experimentar con la actividad sexual. Esto suele suceder antes de que un adolescente sea plenamente consciente de cómo esta actividad podría afectarlo a él o a otras personas. A medida que continúe creciendo y madurando, desarrollará un sentido más fuerte de sus deseos y preferencias. Después estará mejor preparado para hacer de la actividad sexual una parte saludable y positiva de su vida. La sexualidad adolescente está influenciada por muchos factores, incluida su identidad de género, orientación sexual, la cultura en la que vive y cómo se desarrolla su cuerpo. Durante la adolescencia, desarrollará un sentido de su propia sexualidad, uno que lo llevará a relaciones sexuales maduras y satisfactorias más adelante en la vida. Aunque es normal que los adolescentes quieran comenzar a experimentar con la intimidad física, muchos adolescentes no pueden comprender las consecuencias de la actividad sexual para ellos y su pareja. Si lo toma con calma, obtiene información confiable y retrasa las relaciones sexuales hasta que esté seguro de estar listo, puede asegurarse de que su sexualidad sea un aspecto saludable y positivo de su vida.